1:32. Acabáis de vivir y escuchar un documento que ahora tiene un enorme valor. La voz, la de Juan Carlos Aguilar al final, o Juan C. Aguilar. Ahora se le llama Shaolin de la muerte, falso monje Shaolin, maestro de la muerte. Simplemente me refiero a lo que está comentando la prensa. También los criminólogos y especialistas, sobrecogidos por un caso que parece único. Hemos escuchado también el sonido, el latigazo, la fuerza de un nunchaku, un objeto que puede llegar a desencajar una mandíbula, a matar si golpea la tráquea o la sien, golpeando a alguien. Juan Carlos Aguilar, el maestro Aguilar, el Shaolin de la muerte, ahora mismo en la cárcel. Hace unos días se le detenía en Bilbao, en pleno centro. Se han encontrado restos mortales de 2 de sus víctimas. Una de ellas ha tenido que ser identificada por el número de serie de las prótesis mamarias. Las prótesis de silicona, porque el resto del cuerpo estaba completamente partido, troceado, con la asepsia y casi la quirurgia del mejor forense. Algunos de los restos eran localizados en un lugar tranquilo, como suele ser Bilbao, en el propio tatami, en el gimnasio. Un gimnasio que se llamaba Océano de la Tranquilidad y que se ha convertido en el epicentro, en el escenario principal de una serie de hechos absolutamente asombrosos que han convulsionado a los expertos en criminología. El sonido que nos acompaña, una extrañísima banda sonora de Herbst 9, en el fondo parece eso, el lamento, las muchas voces que pugnan dentro de un cerebro distorsionado. No sabemos qué voces pulsaron dentro de Juan Carlos Aguilar, un hombre que hablaba de espiritualidad, un hombre que hablaba incluso de poderes extremos, de poderes rayando lo paranormal. Una de las demostraciones más importantes, más fuertes, era esa de localizar a alguien sin verlo, golpearle, localizarle con un radar interno. En este mismo instante, a la 1:35, en este momento en que conectáis con Milenio 3 en la cadena SER, siguen las pesquisas, siguen las investigaciones. Estamos, palabras de Vicente Garrido, el gran criminólogo español, ante un caso único en España y en Europa. Vamos a saber por qué, pero hay algo mucho más importante que lo que ya conocéis, que lo que ha comentado la prensa. Un álbum con 500 fotos, muchas con muchachas, con chicas inconscientes. Una historia digna del silencio de los corderos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué demonios es todo esto? ¿Qué sombra envuelve este océano de la tranquilidad? Océano de la tranquilidad, así se llama, se sigue llamando de alguna forma, se sigue hablando de él, de un gimnasio ya cerrado, un gimnasio donde había discípulos, un gimnasio donde se buscaba la paz, se buscaba la interiorización, se buscaba la armonía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Algunos expertos hablan de serial killer. Siguen buscando pruebas, datos, nuevos restos. Se hizo inmersión de buzos en la ría de Bilbao, en la habitualmente oscura e industrial ría de Bilbao, buscando nuevas bolsas, nuevos trozos de seres humanos. ¿Qué le pasó al maestro Zen para ser detenido cuando casi en plena calle llevaba de los cabellos forzándola a una mujer? Golpeó, dicen los forenses, cada uno de sus huesos. ¿Qué hay detrás de esta historia tan oscura? ¿Por qué hablamos de oscuridad? A nosotros que habitualmente no nos gusta hablar de este tipo de oscuridades. Bueno, porque hay que comprender, hay que saber qué ocurre, hay que saber qué pasa. Y sobre todo, porque sí, no habéis escuchado mal. Javier Sierra era el hombre. Javier Sierra era el periodista que le estaba entrevistando como ningún otro en el lugar de los hechos. Javier Sierra en el tatami de la muerte. Javier Sierra con el peto y el kimono delante del Shaolin, dispuesto a golpear con los nunchakus. Javier Sierra sometiendo, buscando poderes extrasensoriales en este individuo que parecía una gran sorpresa, un gran misterio, y de momento lo que sabemos es que es un gran criminal. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Lo hablábamos, el latigazo del nunchaku en tu cuerpo, en esa prueba que ahora nos comentarás, casi impresiona más en audio que en imagen.
Sin duda. De hecho, la historia sigue impresionando por muchas razones. En mi caso, cuando la noticia salta a los medios de comunicación en torno al 2 de junio, a mí me deja muy descuadrado, porque yo había estado en ese gimnasio, en el escenario de los crímenes que ahora se le atribuyen a Juan Carlos Aguilar, y yo había tenido muy cerca y había conversado con él durante algunas horas delante de las cámaras de televisión con este personaje, ¿no? Un personaje que yo ya conocí unos años atrás, en el año 2004, en los platós de Telemadrid, porque le invité junto con otros maestros Shaolin que entonces estaban de gira en un espectáculo que hacían en el centro de la capital. Les invité al plató del programa que entonces yo dirigía y que sirvió como primer contacto. Claro, alguien que hablaba de espiritualidad, de control de las emociones, de sacar lo mejor de uno mismo, de dominar la violencia y transmutarla en algo positivo, que de repente, de la noche a la mañana, en un servicio de la agencia EFE, aparezca como el autor de al menos 2 crímenes y se le atribuyan casi otros 9 en los siguientes días, sospechas que todavía no han sido confirmadas a fecha de hoy, pues a mí me dejó muy, muy desconcertado. Por supuesto que esta noche hay varios elementos, tenemos muchos más temas. Gracias por estar ahí, gracias por mostrarnos vuestro cariño. En esta semana, una vez más, un sinfín de seguidores del programa, así nos lo habéis hecho llegar. Este programa no es fácil. La emisión de esta noche, tanto en esta hora como en la siguiente, tiene componentes bastante tenebrosos, pero a veces hay que asomarse a la sombra para ver el abismo y huir de él, saber cómo defendernos. Vais a poder preguntar a Javier, y creo que eso es muy interesante, porque la información de esta noche sí que está muy manido el término, pero sí que es exclusiva, porque Javier es que de alguna forma ha convivido tiempo para hacer ese reportaje, ese documental, para estar con él, para saber algo más. No es una entrevista en plató fría, como ocurrió en la primera ocasión hace ya unos años. Él fue al lugar donde ahora la Archancha ha encontrado restos humanos desperdigados. No podemos aseverar algunas cosas porque la investigación está abierta, pero podemos profundizar en un tema que quizá no sea lo habitual, y no lo van a hacer otros especialistas. En ese mundo espiritual extraño, mascarada, argumento para ocultar una pulsión maligna. ¿Cuándo empezó a matar Aguilar? ¿Ahora, como parece, como dicen algunos, o mucho antes y no se sabe, como aseguran otros? Esos discípulos inconscientes, fotografías de mujeres con los ojos vendados que están asistiendo a la presencia o de un cadáver o de otra chica inconsciente. ¿Qué sabrá ahora mismo la policía? Bueno, pues Javier va a compartir con nosotros, y yo se lo agradezco, una serie de informaciones muy personales y que nadie más puede dar. Primero, como conocedor de ese mundo que va más allá de lo ordinario, y porque estuvo con este personaje. Le han preguntado muchos medios de comunicación, muchas emisoras, muchas televisiones, muchos periódicos a Javier, su perspectiva, su idea, su opinión, y la va a dar aquí en Milenio 3. Así que además, Javier, te lo agradecemos. Nos adentramos en el abismo de la mente humana, eso es lo importante. Sí me gustaría, antes de abrir líneas de contacto, Javier, que nos contases qué sentías, porque la experiencia estaba muy bien enfocado todo eso. Tú querías poner a prueba a este hombre para saber si tiene esos poderes que, ojo, muchas personas en el mundo, gracias a libros como el de Lousan Rampa y tantos otros, creen realmente que estos monjes son capaces de proezas extrahumanas o en el límite de lo extrahumano. ¿Qué hacías tú con ese peto? ¿Por qué él tenía un chaco en la mano? ¿Por qué esos movimientos? Quiero que lo veamos todos juntos. Pues para comprenderlo nos tenemos que situar en el verano de 2007. En ese momento yo me había embarcado en un proyecto que me llevó a viajar a 6 países y que me tuvo de un lado para otro durante varios meses en un nivel de estrés bastante considerable, en pos de historias singulares con las que aderezar un programa de televisión, una serie de documentales que se llamaban El Arca Secreta y que se emitieron al poco en Antena 3 Televisión. Uno de esos documentales se llamaba Superpoderes Humanos y me había llevado a
visitar a varias personas que tenían este tipo de componente, que eran capaces de proezas que nos están vedadas casi al común de los mortales. Y uno de los más destacados era sin duda Juan Carlos Aguilar. Yo ya lo había conocido, como te dije, en Telemadrid unos años atrás, así que pensé que era una buena idea ir a filmarle en su ambiente, en su lugar, acompañado de sus discípulos, que él se sintiera cómodo. Y así durante un par de días de aquel mes de agosto, estuvimos siguiéndolo con las cámaras del programa, digamos que vigilando cada uno de sus movimientos, ¿no? Casi todos se centraron en ese gimnasio, que además es templo, él había convertido en templo, llamándolo Océano de la Tranquilidad. En uno de los rincones de ese templo, sobre un entarimado, sobre ese tatami que tú ahora describes, y en el que la Archancha ha encontrado escondidos bajo ese tatami algunos restos humanos, estuvimos él y yo conversando, ¿no? Eso, como te digo, ocurre en 2007. Nada de las informaciones policiales ciertas que en este momento están sobre la mesa permite suponer que en aquel momento él estaba cometiendo estos crímenes. Tampoco había nada en su actitud externa que nos pudiera hacer sospechar de nada. Pero durante unos minutos estuvimos conversando sobre su filosofía, sobre cómo él veía los ejercicios que él hacía, y he extraído, para que nos metamos en ese ambiente, unos fragmentos de aquella conversación, rescatándola de los archivos para que comprendamos un poco el tono. Fue un tono muy distendido. Yo te diría que el propio Juan Carlos había sabido crear en torno a nosotros un ambiente como de calma, casi de respeto reverencial, y en ese ambiente semisagrado, como si estuviéramos realmente en un templo, nos contaba algunas cosas como esta que vamos a escuchar. Maestro Juan Carlos Aguilar, muchas gracias por recibirme en el templo del Océano de la Tranquilidad. Me gustaría que pudieras definirnos el concepto chi, de energía chi. El chi es la energía que todos tenemos simplemente por estar vivos. Tú, si funcionas como un animal más, funcionando con los sentidos, no vas a llegar a comprender, o no vas a llegar a colocarte en esa situación. Entonces lo que hay que hacer es superar. Nosotros como budistas, para nosotros es sencillo porque es nuestra creencia básica. Superar tu instinto animal, evitarlo y entrar en otro plano. Llámalo espiritual, sabiduría, psicología, trascendencia. Todo es energía y hoy en día los científicos lo están demostrando. Como no pueden definir lo que es una onda o una partícula, no pueden definir qué ocurre con la materia, con la luz, porque todo es energía. Trascender el instinto animal. Sí, superar el instinto animal. Él insistió en varias ocasiones de nuestra conversación en ese punto en concreto, ¿no? Y de hecho, claro, ahora visto con retrospectiva, es fácil decir esto, pero en aquel momento también nos llamó mucho la atención que en ese ambiente tan espiritual, tan volcado aparentemente hacia la meditación, hacia el control de las emociones, el dominio sobre los impulsos del cuerpo, hubiera ejercicios tan conectados con la violencia. En un momento determinado él nos conduce a una parte de ese gimnasio monasterio donde se realizan ejercicios gimnásticos, y allí le sometemos a la primera prueba. La primera prueba consistía en tratar de averiguar si efectivamente tenía alguna clase de percepción extrasensorial cuando se le privaba de alguno de sus sentidos corporales, en este caso el sentido de la vista. Así que en ese gimnasio le vendamos cuidadosamente los ojos. Le vendamos quiere decir que tú estuviste en ese proceso personalmente, sí, absolutamente, ¿no? claro. Confirmaste que no podía ver. Sí. Él lo que nos proponía es ese ejercicio, digamos, de visión, casi como si fuera un Jedi, ¿no? de la Guerra de las Galaxias, haciendo un ejercicio extraño. Entonces él colocó a varios de sus discípulos a su alrededor, digamos, en ese gimnasio. Todos íbamos con un peto de protección, y a mí me colocó también entre ellos, por eso digo íbamos, ¿no? Lo que él tenía que hacer era moverse de un lado para otro con los ojos vendados y con sus nunchakus ir golpeando a los discípulos que él sabía más o menos dónde estaban, y tenía que identificar dónde estaba yo.
Claro, cuando ya estaba él vendado y estábamos todos colocados, yo aproveché para hacer trampa. Era mi obligación también, ¿no? Así que moví a todos aquellos personajes en posiciones distintas y yo me coloqué donde quise. Él empezó a moverse sinuosamente por la sala y en un momento determinado se queda como sorprendido delante de mí. Medita se queda como estático, meditando casi, ¿no? Como durante 1 segundo, 2 segundos, y entonces descarga con toda la fuerza el nunchaku contra el peto que yo llevaba. ¿A la altura del pecho? A la altura del pecho. Ese era el código, ¿no? Es decir, él tenía que encontrarme en medio de todo aquello. Y ese es el fragmento que hemos escuchado al inicio de este programa, donde él termina reconociendo que, bueno, que notó algo, una energía que no reconocía, un aura que no era de sus amigos o de sus discípulos, y por eso me encontró y me dio ese golpe. Una y 48, pues esta noche, ese caso que ha conmovido la comunidad de la criminología, de la policía, de los expertos en la mente humana, de la psiquiatría, de la psicología, ese caso que, repito, el doctor Vicente Garrido asegura que es único en Europa. Hay que saber por qué, esta noche lo conoceremos, sabremos los elementos que nos permiten ponerlo en esa cúspide negra, ¿no?, de criminales con motivaciones un poco extrañas. Javier Sierra nos va a contar cosas que es imposible que escuchéis en ningún lugar, ¿no? Es una experiencia muy personal. ¿Tenía poderes este hombre? ¿Realmente? ¿Es todo una farsa? ¿Es todo una especie de disfraz del depredador? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Es curioso porque tú también has conocido al Shaolin de la muerte ahora, que ha ocupado toda la prensa nacional e internacional. Pues sí, la verdad que en el programa de televisión de Telemadrid que colaboraba con Javier Sierra, cuando lo llevó allí junto con los 2 monjes shaolines que también vinieron, un niño pequeño y un maestro de gran edad, que ellos fueron los que hicieron las demostraciones que traían a Madrid con el espectáculo, pues ahí estaba el falso monje Shaolin en la mesa hablando de lo que iba el tema, y sí que le conocí. No hablé mucho con él. ¿Qué primer impacto? Pues mira, Iker, a mí no me dio buena impresión y así se lo hice saber a Javier en ese momento. Yo soy muy de piel. ¿Javier asiente ahora mismo? Yo soy muy de piel y cuando no me gusta una persona intento acercarme y hablar con ella lo menos posible. Y este tipo no me gustó. Desde un primer momento pensé que era un flipado y que todo lo que decía era propio de un cantamañanas, que no era nada de lo que él aseguraba que hacía. Y es más, no me gustó. Él hablaba de su energía chi. Pues para mí su energía chi era muy oscura. Es curioso porque coincide, con matices, lo que decía nuestro compañero y amigo Enrique de Vicente, que decía que le faltaba carisma, que había algo que no le interesó a Enrique. También decía el maestro Enrique que a toro pasado todos son profetas, ¿no? Sin embargo, Javier, quizá porque es el que más le conoció y fue un poco más allá, creo que tiene otra percepción y muy interesante de algo que sí había, de una especie de fuerza o de intimidación que debía existir. Y luego lo que vamos a comentar. Lo que vamos a hacer ahora, en este instante, porque creo que es una noche importantísima, estamos ante un caso que está ocurriendo de alguna forma ahora mismo, también vamos a dar los últimos datos. Ha convulsionado porque muchas personas que hacen kung fu, artes marciales, espiritualidad, budismo, zen, se pueden sentir molestas, pueden pensar que todo es lo mismo. Por favor, lo primero, porque ya sabemos que todos estos temas son muy sensibles y que hoy todo el mundo tiene un altavoz y me parece bien. Milenio 3, por supuesto, y Cuarto Milenio están a favor de las artes marciales, del budismo, de los templos zen y de la espiritualidad. Faltaría más, por supuesto, y sabemos que el 99,9999% de la gente que practica artes marciales, hace kung fu, hace budismo, practica el zen, el tai chi y lo que quieran, son gente, por cierto, bastante espiritual, bastante sometida a unos autocódigos de valores que ya quisieran otras personas. Queda clarísimo, ¿no? Pero en todos los trigales puede haber una espiga negra, ¿no? Y este caso parece que es lo que nos ocupa y lo que ha ocurrido. Así que lo dejamos clarísimo de inicio. Y ahora, si te parece, porque puede haber preguntas muy interesantes, quizá también de personas que están metidas en este mundillo, se han sentido salpicadas, dicen algunos, ¿no?, por este impacto tremendo, porque la imagen que recorre el mundo es un tipo vestido de monje
que yo no sé si es falso monje o es monje de verdad, porque parece que sí que es de verdad, que estuvo en el templo Shaolin o en un lugar anexo al templo Shaolin donde se instruyen los maestros. Sí es verdad, me decía Enrique de Vicente, que ha sido portada de Cinturón Negro y de las grandes publicaciones europeas de artes marciales. Es decir, cuidado con lo de falso, porque tampoco sabemos bien en estos términos cómo manejarnos, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que puede haber personas que se sientan muy impactadas porque esas imágenes del mono naranja como digamos kimono y haciendo prácticas, al final las personas se quedan con una idea muy superflua y demonizan de inmediato todo, y no es nuestra, por supuesto, idea ni mucho menos. Abrimos, si te parece, líneas de contacto. Luego hay novedades, sorteo de libro, lo comentaremos más adelante si te parece, pero vamos con líneas de contacto que hoy pueden estar que arden. Claro que sí, que vamos a abrir esas líneas de contacto a través de Twitter, de Facebook y del Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Allí ya hay muchísima gente comentando el programa, incluso creo que ya es trending topic. Nos lo confirmará Fermín. Y también en nuestro mail milenio3 con número @cadenaser.com. Bueno, pues no nos extraña, porque realmente el impacto del asunto de Javier Sierra no es una entrevista, es convivir con el Shaolin de la Muerte en su templo, donde se han encontrado los restos mortales. En el fondo es como un trabajo, ¿no? Nos parece un poco a Sangre Fría, de Truman Capote. O sea, meterse casi en la mente de alguien que luego hemos sabido, Javier, por supuesto, qué idea podía tener, ¿no? De qué iba a pasar lo que iba a pasar. ¿Estaría ocurriendo ya? Dicen algunos criminólogos que puede ser, no lo sabemos. ¿Podría haber matado ya en aquel momento o solo ha matado ahora? Eso va a ser difícil de comprobar. Las investigaciones prosiguen. Vías abiertas y iremos calando la opinión de nuestro público. Rápidamente, Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que. Has puesto unas caras impresionantes, según Javier Sierra iba contando cosas, unas caras de sorpresa tremebunda, pero lo que quiero es que nos digas que en unos minutos, después de este dossier, tienes algo muy impactante para contarnos y que igual se puede resumir en un titular, no lo sé. Se puede resumir en un titular y sobre todo hay que estar atentos a la polémica que se va a generar, porque es un tema que polariza casi al 50% a la gente a favor y en contra. Somos más de 7.000 millones de personas. La ONU acaba de prever que seremos 9.600 millones de personas en el año 2050. Eso nos aboca a una catástrofe, a un peligro, o no hay nada que temer. Ahí lo dejamos. Tema profundo, interesante, como siempre, de Santiago Camacho. Respiramos con el tema de Shaolin, ahora nos metemos de nuevo en el océano de la tranquilidad y más con estos sonidos, pero Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Junto a Fermín Agustín en la redacción, junto a Noel Calero, por supuesto Guillermo León, Carlos Cala, Diego Marañón, todo el equipo preparado. Javier, en otro titular, creo que hay una escena, ¿no? Una escena en lecho de muerte que puede darnos luz sobre lo que vas a contar, que también es tenebroso, por desgracia el programa ha coincidido así, al inicio de la tercera hora. Sí, en el año 2006 fallecía Ed Warren, uno de los parapsicólogos más importantes de Estados Unidos, que investigó casos tan importantes como el de Amityville, ¿no?, junto a su esposa Lorraine Warren. Él fallecía en el año 2006, pero en el lecho de muerte le decía a su mujer una frase que es la que nos sirve hoy para dar luz a uno de los casos más extraños también ocurridos en Estados Unidos. Le decía, Lorraine, recuerda el caso ocurrido en Harrisville. Ese fue uno de los casos más intensos, uno de los casos más complejos y uno de los más profundamente inquietantes que hemos investigado nunca. No te olvides de sacarlo a la luz. Petición del esposo a su mujer, toda la vida dedicado a investigar casas infestadas. ¿Cuál era ese caso tan inquietante? Pues si estáis con nosotros, a las 3 lo vamos a descubrir, vamos a abrir la puerta de esa casa. Pero continuemos con la investigación, porque el impacto ha sido brutal a nivel nacional e internacional. Ahora estremece especialmente escuchar la voz sosegada, los conceptos bastante limpios, bastante universales incluso, de Juan Carlos Aguilar, el Shaolin. Discursos fragmentados como este. Y a través de algo tan aparentemente guerrero o bélico como pueden ser las artes marciales, uno puede tener un crecimiento del espíritu y lograr no solo una mayor integración con la naturaleza, sino un control del propio cuerpo. Me gustaría una reflexión tuya en esa dirección, creo que sería importante. Yo considero normal que algo que se ha usado como guerra, guerrero o guerrear
aparentemente genere una contradicción con alguien espiritual que busca la paz. Guerra, paz, un hombre muy sosegado, un hombre que está como a 1,5 metros de ti en la entrevista y va sometiéndole más pruebas. Lo asombroso es comprobar cómo este hombre, por ejemplo, camina por las brasas o, hablando de fuego, hace algo que yo quiero que tú nos expliques cómo lo viviste. Hay una hilera de velas suficientemente juntas, da la impresión de ser un velorio típico de iglesia, y este hombre, Juan Carlos Aguilar, se aproxima y simplemente con un movimiento que estoy haciendo, que es lanzar su mano como con un golpe de karate directamente, pero con 2 dedos nada más, proyectando los 2 dedos, casi se siente cómo se corta el aire, porque él dice que maneja el aire. Hay algo muy interesante, dice, no es que la mente occidental piensa que no hay nada, no, está el aire. Y va apagando una a una todas las velas. Si se hace la prueba, se apagan 2 velas, no se apaga una se queda mal encendida, si lo hacemos cualquiera de nosotros. La destreza, la matemática, la inercia controlada es tal que el espectáculo es brutal, pero tú estabas ahí por dentro de verdad. Alguien puede pensar, bueno, televisión, y en televisión todo se edulcora, que a veces no es así. Tú estabas ahí. A mí eso, por ejemplo, Javier, yo lo digo, a mí me sorprendió mucho. Sí, no me extraña. De hecho, en ese programa, el Arca Secreta, dedicada a los superpoderes humanos, hubo algunos participantes que fallaron en los experimentos y se mostraba. Es decir, no queríamos de ninguna manera falsear, ni edulcorar, ni convertir en espectáculo lo que esta gente hacía. Queríamos mostrar lo que hacían y después que el espectador sacara su juicio. No era un programa crédulo ni escéptico, simplemente era un programa notarial, ¿no? Queríamos mostrarlo. Y eso es lo que hicimos con Juan Carlos Aguilar, en la prueba de las velas, que parece muy sencilla. De hecho, parece la más inocua de todas. Pues a mí es la que me impresiona. Claro, pues fue tremenda, porque efectivamente sobre una hilera de varias velas, él las apaga todas, una por una, sin fallar nunca, simplemente con agitar el dedo en dirección hacia la llama, ¿no? Sin llegar a tocarla. Eso sería manejar el chi, lo que te contó. Eso es lo que él decía, que eso era manejar el chi. Después había otra cosa que era muy llamativa. Él, en la prueba anterior justo, que es la prueba de los nunchakus, la que habíamos escuchado, tenía esa actitud de control de la violencia, ¿no? Porque realmente era una prueba de control de la violencia, de poder canalizarla en el sentido que él pretendiera, ¿no? Y nos llamó mucho la atención después al equipo, porque estuvimos comentando el resultado de aquellas pruebas con los discípulos que estaban merodeando por el gimnasio, y los discípulos nos contaron que él había hecho varias veces aquella prueba de los nunchakus, pero que esta era la primera vez en la que le salía perfecta, le salió redonda, y que temían que no pudiera salir porque el maestro Wang, que es como lo llamaban todos, había sufrido un percance unos días antes. Se ve que afilando una espada o haciendo algún tipo de elemento de este tipo, una viruta metálica le había saltado al ojo y se sentía herido, o sea, no le costaba concentrarse, ¿no? Y temían que los experimentos con la televisión delante fracasaran. Fue al contrario, salieron todos al milímetro. Ahora bien, ¿a ti te impresiona lo de las velas? A mí me impresiona otra de las pruebas, que es la prueba de la lanza. Él hace algo con una lanza verdaderamente sorprendente, una lanza flexible terminada en una punta metálica, que yo testo, es decir, tengo en mis manos, veo que no hay truco, que la que es metálica. Sí, yo me la llego a colocar en mi garganta también, hay incluso fotos de eso. Y Juan Carlos Aguilar lo que hace es que se la coloca en la garganta, la punta de la lanza en la garganta, la apoya en el suelo, en diagonal, y deja que su cuerpo caiga sobre la lanza. La lanza se comba, la punta de la lanza se le clava en la garganta, y en ese momento, que no se produce sangre ni penetración en la piel, nada, un discípulo suyo le coloca un enorme ladrillo en la espalda y se lo rompe de un golpe de karate. No hubo herida, el control de la respiración, del dolor que eso indudablemente causa, fue tremendo, y eso me dio pie a preguntarle por algo que, claro, visto lo que sabemos que ha hecho Juan Carlos Aguilar, todavía estremece más, ¿no? Y es cómo una buena parte de su entrenamiento desde la adolescencia, vinculado precisamente a las artes marciales, era el control del dolor propio y el
enseñar a los demás, haciéndoles que le doliera, el control del dolor ajeno. Quizás para otras personas sea doloroso o tengan que hacer técnicas para controlar el dolor. Nosotros lo que hacemos en el Ideal Chan, en la maestría del budismo zen, conseguir que las pruebas que para otras personas sean dolorosas o que puedan ocasionar heridas no tengan ninguna repercusión. Entonces, si nos concentramos, por ejemplo, en las brasas, en los pies, mis pies no tienen ninguna secuela. Se podría resumir en 1 minuto, en 60 segundos, Javier, lo que sabemos que ha ocurrido. Es decir, ¿por qué este hombre es noticia? Hay una denuncia en pleno corazón de Bilbao de alguien que asegura que una mujer está siendo golpeada. Sí, esto ocurre en la calle Máximo Aguirre, que es, como tú dices, una calle del centro de Bilbao donde estaba este monasterio gimnasio. Y lo que ocurre es que un vecino que vive enfrente del gimnasio ve a Juan Carlos Aguilar arrastrando de los cabellos a una mujer. Se oyen gritos a través de las ventanas del gimnasio y este hombre avisa a la Ertzaintza de que se está produciendo un caso de maltrato. Claro, hay una gran sensibilidad social con el asunto del maltrato femenino. Y como debe ser. Y se presentan varias patrullas de la Ertzaintza a la puerta del monasterio, entran, irrumpen en el monasterio y encuentran a esa muchacha maniatada y a Juan Carlos Aguilar semidesnudo, como forzándola o tratando de infligirle golpes y dolor, ¿no? La muchacha está en coma, así que se la llevan al hospital, donde fallecerá 3 días más tarde. Al detenerle, él confiesa, y esto es muy sorprendente, que ya ha dado muerte, porque él creía que aquella muchacha también estaba muerta, que unos días antes, el 31 de mayo, había dado muerte a otra mujer, una mujer que era de origen colombiano. Así que lo que se encuentra la Ertzaintza es a un personaje conocido en Bilbao, es decir, no pasaba desapercibido Juan Carlos Aguilar por su manera de vestir, por sus apariciones en los medios de comunicación, en fin, por su halo místico tan contradictorio con el ambiente general de Por ejemplo, de Punset Bilbao. le entrevistó también. Sí, y Sardá y en fin muchos otros, ¿no? Entonces la policía le llama la atención que este personaje admita 2 muertes que se certifican, y surge inmediatamente la sospecha de que alguien con 47 años, que es la ficha que se le abre a Juan Carlos Aguilar, no haya matado antes. Y al investigar, en su biografía aparecen varios elementos sospechosos. Primero, aparecen uno de los discos duros de sus ordenadores, como tú decías antes, unas 500 imágenes de mujeres que parecen desvanecidas, quizá meditando, no lo sabemos, porque no las hemos visto, evidentemente, son secreto policial, pero desvanecidas que dan a que pensar a la policía que puedan ser otras víctimas. Son fotografías, según el disco duro, obtenidas entre el año 2010 y 2013. Pero también surgen otros elementos biográficos. En 1997, José Luis Aguilar, el hermano mayor de Juan Carlos, muere en ese mismo lugar, en el Océano de la Tranquilidad, cuando no se llamaba Océano de la Tranquilidad. Era un gimnasio dedicado a artes marciales llamado Chin Wu Quan, que era propiedad del hermano de Juan Carlos Aguilar. Este hermano, el hermano mayor, fue el que instruyó en artes marciales a Juan Carlos Aguilar. En alguna ocasión el propio Juan Carlos había dicho que le había sometido a entrenamientos muy duros, incluso hablaba con cierto resquemor de esos entrenamientos tan estrictos de su hermano mayor. Y en aquel año de 2007 el hermano mayor, al ir, dicen, a recoger unas llaves que se habían caído debajo de un montacargas, muere aplastado por el montacargas. Juan Carlos Aguilar hereda el gimnasio, es el mayor beneficiado de esa muerte, lo convierte en ese Océano de la Tranquilidad y empieza ahí su carrera. Esto sucede en 1997. Nuestro compañero Noel Calero poniendo música a este ambiente, a esta historia, a esta auténtica voz de las sombras con Herbst 9. Nos comentaba Paco Pérez Avellán, maestro en los asuntos del crimen, que sabía que la policía había detectado la identidad real de una de las víctimas por el código de barras de una de las prótesis mamarias. Juan Carlos Aguilar había amputado, aniquilado prácticamente, descuartizado minuciosamente el cuerpo, y por algún motivo que se nos escapa y que le da esto una dimensión de una macabrez insólita, se había quedado con las prótesis
por supuesto insertas dentro de los pechos de esta mujer. Al escanear ese código de barras o ese número o cifra identificativa, rápidamente sale la operación y la identidad. Es estremecedor. Sí me gustaría escuchar a algunos expertos, hay muchos, pero simplemente algunos de los que más saben de la mente y del perfil criminal. Y es difícil, porque todavía estamos en un proceso previo de investigación y podemos ser los primeros sorprendidos por nuevos acontecimientos. Pero con lo que tenemos ya puede haber una serie de claves para formar hipótesis. Vicente Garrido, el gran criminólogo español, Universidad de Valencia, y Antonio Cela, alma mater de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, ni más ni menos. A la limón nos dan sus titulares. Son sorprendentes, lo vais a ver. He mirado mis archivos, creo que es el primero maestro o persona dotada de una cierta aureola de filosofía oriental o espiritual que en España desde luego comete este hecho, pero también en Europa. Por consiguiente sería un caso pionero en este punto. En el caso de esta especie de trastornos o de picos de violencia extrema, pues puede haber algún factor larvado en el que la persona pues tiene un comportamiento en ocasiones violento, ¿no? En ocasiones extraño, sin que pase a ser delictivo, y pasa de ser esa situación de aparente calma a una situación de extrema violencia por algún acontecimiento desencadenante. Durante unos años este hombre funcionó y llenó su egocentrismo y su necesidad de poder mediante el dinero, la admiración o el control que pudo tener sobre alumnos, los medios de comunicación, pero muchas veces, como ocurre en la historia del crimen, sin saber por qué, no sé qué elementos han podido pasar en su vida personal, lo desconocemos, llega un punto donde se dispara algo, o sea, se produce un clic y ese tipo de personalidades pueden recurrir al asesinato. Y en este caso a la tortura, mostrando pues un perfil sádico. Si son motivaciones afectivas o son motivaciones emocionales o relacionadas con algún tipo de trastorno psicoafectivo, evidentemente si son más de 3 homicidios, más de 2-3 homicidios, estaríamos ante el concepto clásico de asesino en serie, evidentemente. Dos y 9 minutos, esto es Milenio 3. Luego nos comentará Javier su propia hipótesis. En Bilbao, esa ciudad que come territorio al monte, esa ciudad que es una gran urbe, pero no es una mega urbe gigantesca como Barcelona o Madrid. Qué raro, qué extraño. Como ese acto, ¿no?, de llevar a una persona, estaba fuera de sus cabales, no le importaba nada, quería ser atrapado, como aseguran que ocurre con algunos psico-killers, porque a través de las ventanas del gimnasio salían los lamentos de esa mujer. ¿Qué acto es ese? Algo descabaló sus planes, alguien le iba a hacer chantaje en torno a sus oscuras prácticas. Queda todo abierto. Una cosa antes de escuchar la primera tanda de preguntas a milenio3con@cadenaser.com o en Nave del Misterio en Facebook y en Twitter y en Google Plus, todo organizado, y en ikerjimenez.com por Guillermo León. Pero sí me gustaría una pincelada, Javier, de unos segundos. Enrique de Vicente o Carmen desconfiaron de inmediato de la mirada, no le dieron importancia en el sentido de decir que esta es una persona que viene con una máscara. Yo sé que tú, también valientemente, al estar horas y horas, más días con él en su territorio, sí que percibiste algo que yo no sé si está más cercano a lo que percibían los discípulos, ¿no? No sé si es tendencia o inquietud ante la mirada o algo de violencia en la expresión. ¿Cómo era la mirada? ¿Cómo es la mirada del Shaolin, Javier? La mirada, que al final es el espejo del alma, es donde sale lo que somos realmente, era severa. La mirada de Juan Carlos Aguilar siempre fue una mirada severa, incluso cuando hablaba de temas espirituales, de temas de trascendencia. Ese contraste se notaba, incluso cualquiera que se asome al documental y vea la entrevista que mantuve con él, se ve el contraste entre su actitud severa, rígida, de disciplina consigo mismo, muy espartano, firme, ¿no? muy firme, contrastando con, en fin, hablando con temas de, digamos, de trascendencia y de espiritualidad. Yo la sensación que tengo, después de haber estudiado su biografía, de haber visto lo que ha sucedido y de saber cuál es, en fin, la parte delictiva, la parte oscura de Juan Carlos Aguilar, es que quizá
este hombre que empezó en las artes marciales siendo niño, instruido por su hermano, y que en la adolescencia abandonó los estudios para volcarse todavía más en estas disciplinas, lo que estaba buscando era respuestas para algo que llevaba dentro. Yo lo llamo el dragón oscuro, ¿no? De alguna manera, probablemente él era una persona con esa violencia natural y trataba de dominarla y trató de sublimarla con las artes. Era consciente de lo que le pasaba. Era consciente, indudablemente. Trataba de dominarla a través de las artes marciales, de canalizarla de una manera positiva, pero finalmente el dragón oscuro terminó devorándolo. 2 y 12 minutos, Carmen. Vamos con una tanda de preguntas y creo que puede haber cuestiones muy interesantes. Pues sí, mira, por ejemplo, Ali Randi dice: el problema es que no se puede saber cuántas personas ha matado, ya que podía esconderlas fuera del gimnasio matadero. Jesús Sisa dice: es un caso verídico, también falta saber qué fue de las 3 compañeras anteriores a las muertes que ha confesado. Creo que Jesús se refiere a esas 3 mujeres de la República Checa que al parecer compartieron durante un tiempo su propia casa, sí, y de las que no se tiene noticia. No se tiene noticia de ellas. No, por el momento sí, no. Él vivía en la calle Iturriza de Bilbao con 3 mujeres, una alemana y 2 checas, madre e hija, y desde que saltó la noticia están en paradero desconocido. Miguel Ángel dice: buenas noches, estoy contrariado. No entiendo cómo alguien que dice defender y cultivar la espiritualidad puede llegar a cometer con esa sangre fría todos los crímenes que se le atribuyen. Han hablado de un tumor cerebral. ¿Puede una patología así provocar un cambio en el comportamiento de tal magnitud? Por lo que dicen los expertos, el tumor cerebral puede ser otra de las muchas mentiras, ¿no? Sí, efectivamente, porque incluso la Universidad de Navarra, donde se había vinculado el tratamiento de ese tumor cerebral, ha desmentido que estuviera tratando a Juan Carlos Aguilar. No sabemos nada a ese respecto, pero en cualquier caso lo que sí que han dicho los expertos en estos días es que no justificaría una actitud criminal per se. De todas formas, creo que se le van a hacer pruebas tanto médicas para comprobar si ese tumor cerebral es cierto, y psicológicas, psiquiátricas, ya se le han hecho durante 4 horas estos últimos días, sí, así es, para ver el estado psíquico en el que se encuentra. Él, de hecho, se encuentra en estos momentos internado en la cárcel de Zaballa, en Álava, y lo que sí que ha trascendido es las impresiones de la psicóloga que ha tenido la primera entrevista con él dentro del centro penitenciario, y lo que ha dicho, y esto es interesante para terminar de dibujar el perfil de Juan Carlos Aguilar, es que en todo momento se ha mostrado frío, sin ningún atisbo de miedo, ni de preocupación, ni de culpa, ni arrepentimiento, y la psicóloga ha salido incluso asustada por ese temperamento de témpano que ha mostrado durante todas las conversaciones que ha mantenido con él. El temperamento de témpano, que es una de las características, ¿no?, en ocasiones de los asesinos más despiadados. Hombre, aquí nos encontramos ante una persona acostumbrada, es decir, no acostumbrada, perdón, entrenada para dominar sus emociones, para soportar dolor, para soportar presión. ¿Es cierto que él se infligía las mismas penitencias, castigos, que parecen sugerir algunas de las fotos de las supuestas víctimas? Eso parece, claro. Todo esto está ahora mismo bajo secreto de sumario. En las filmaciones que él se hacía a sí mismo y las fotografías, aparece también realizando todo tipo de ejercicios que ahora adquieren este tinte macabro, como si él experimentara sobre su propio cuerpo lo que después aplicará a las víctimas, pero todo esto es especulación, la verdad. ¿Y poderes? Hay una escena en la cual, delante de Javier Sierra, el maestro Juan Aguilar pasa su lengua por una lámina de acero ardiente. Luego nos contará Javier su conclusión, su anotación en el cuaderno de campo, que él lo tiene, ¿no? ¿Este hombre le demostró algo excepcional? Porque eso es otra parte del misterio, ¿no? No es un asesino cualquiera. Tiene el elemento que une su biografía oscura con los asuntos que nos apasionan: los misterios, el poder de la mente, el control del cuerpo, las energías. ¿Qué habrá destacado Javier de todo eso? De esa otra cara y cruz del monje Shaolin. Más preguntas, Carmen. Miguel Ángel dice, viéndole los ojos al tal monje en fotos, os confieso que me da mal rollo, desprende una energía extraña. A mí me llamó la atención, no sé si recuerdas, Javier, que este hombre parecía alguien un poco retraído, sí, y que además no te miraba nunca a los ojos.
yo me acuerdo que siempre estaba como mirando o al suelo o a los lados, pero cuando le hablabas no te miraba directamente como alguien que está teniendo una conversación contigo. En el plató del otro lado de la realidad, que era aquel programa de Telemadrid en el que estuvimos Carmen y yo trabajando. Mítico ya, ¿eh? Mítico, cada vez sí. Más mítico, por cierto. Sí, cada vez más mítico. Tanto el anciano como el niño hicieron los ejercicios y Juan Carlos Aguilar estaba sentado en la mesa, digamos, siendo el interlocutor, ¿no? Con nosotros y explicándonos lo que estaba pasando allí. Y en eso tienes razón, es verdad, no nos miraba, estaba como retraído. Esa dificultad, digamos, de comunicación cuerpo a cuerpo se había mitigado mucho cuando yo lo volví a entrevistar en 2007. Habían pasado casi 4 años. Exacto. Y estabas en su territorio. Sí, efectivamente, era distinto. Y había pasado por otros platós y probablemente quizá había desarrollado más esa vis, ¿no? Una cosa importante, que seguro que preguntan también nuestros oyentes, pero me adelanto porque creo que os interesa. Narcisismo, egolatría. Fotografías curiosamente elegidas aparecen, se pueden registrar y observar en internet, en diferentes foros. Mantenía varias páginas web. Muy importante su imagen, por ejemplo, en Machu Picchu, en lugares sagrados, en fotografiándose Nazca. Él. En Nazca también. ¿Por qué? ¿Qué revela eso, Javier? Bueno, él era lector, evidentemente, de los temas que nos interesan, le gustaban las civilizaciones antiguas y los misterios antiguos, y no dudó en pasar por muchos lugares emblemáticos en los que se hacía esas fotografías, que luego utilizaba con propósitos, evidentemente, de propaganda entre sus seguidores, ¿no? Era un monje universal, o se quería presentar como un monje universal. Estuvo en Machu Picchu y se hizo fotografías allí, en Nazca, en Egipto, pero también, por ejemplo, y esto es muy curioso, las fotografías del rodaje nuestro del año 2007 de repente aparecen en algunas de sus redes sociales en el 2011, es decir que años más tarde seguía utilizándolas con ese propósito, digamos que propagandístico, ¿no? ¿Realmente es un monje Shaolin? Bueno, sobre esto se ha escrito mucho en estos últimos días y parece que se ha establecido que no estuvo nunca dentro del monasterio Shaolin, digamos auténtico en Henan, pero sí que estuvo en una escuela pública china que se hizo para aprovecharse de la fama de los monjes Shaolin y donde recibió instrucción. ¿Por qué la fama de los monjes Shaolin? Porque son monjes que, como los templarios en la tradición occidental, para que nos entendamos, unen ese aspecto espiritual con el aspecto guerrero. Ellos utilizan la fuerza, la violencia, solo para defender la espiritualidad, y eso ha atraído a muchísima gente desde las lecturas de Lobsang Rampa a las que tú hacías alusión, convirtiendo ese punto en lugar de peregrinación. Por eso las autoridades de Henan crean esa escuela pública, crean una red de hospederías y de hoteles alrededor de esa escuela pública a la que acuden occidentales de todas partes para instruirse. Ahí es donde estuvo Juan Carlos Aguilar, ahí es donde él se hace las fotografías de sus entrenamientos y los vídeos que utilizará para decir que él es monje Shaolin, y ahí es donde llevará también a algunos discípulos en viajes de formación. Los monjes Shaolin que le han instruido, que son profesores públicos, recuerdo, no monjes en sí mismos, que le han instruido en estas disciplinas, no vieron nada extraño en aquel personaje, tan solo que, como decía Carmen ahora hace un momento, no se comunicaba demasiado, que era bastante retraído, bastante tímido, pero eso sí, muy perseverante. No perdonaba ni un solo ejercicio. Ahí estaba siempre entrenándose al máximo. Más preguntas. Kamurita dice, a mí me impresionó mucho por varias razones. Os comento, mi padre es profesor de yoga, tai chi, qigong, entre otras disciplinas. Tanto él como otra compañera le conocían y esa compañera le dio un curso. Cuando mi padre llegó a casa contando este caso, todos quedamos alucinados. Nunca piensas que te puede tocar tan de cerca y sin embargo podía haberles tocado y no les tocó. Me alegra que no le tocara a mi padre ni a su compañera, pero lamento mucho y les acompaño en el sentimiento a los familiares de las personas que fallecieron bajo sus manos y sus engaños. Y me alegra que se haya salvado esa tercera persona. Aún se me erizan los pelos con la historia. Gracias por hablar de este tema. Es bueno que la gente sepa que no todos son lo que dicen ser. Natividad Crespo dice, yo lo siento, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que nadie dudara en su momento de todo lo que contaba, que era monje, que era campeón de España y del mundo, creo que de Kung Fu,
estoy con Carmen, yo recuerdo sus apariciones y a mí más que tranquilidad me transmitía todo lo contrario. Esther García dice: los valores, la espiritualidad y los conocimientos de los monjes budistas son apasionantes. Estas personas solo tienen un fallo, y es que no se relacionan con el mundo. Eso es un error. Hagamos una pausa aquí porque, por ejemplo, Paco Pérez Avellán decía una cosa sorprendente. Decía varias en una conversación que teníamos sobre este asunto. Primero, que España es un lugar, y lo digo como lo dice él, es sorprendente y alarmante, que es casi la panacea y que puede haber varios serial killers actuando ahora mismo, 2 o 3. Aseguraba que había casos en Canarias flagrantes y algunos otros. ¿Por qué la panacea? Palabras, bueno, Paco Pérez Avellán Dixit, ¿no? Director ahora del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela. Decía este mismo ejemplo sobre la confusión en torno a la biografía de Juan Carlos Aguilar. Él me aseguraba que en España cualquiera puede ser casi todo y nadie pide documentos, nadie sabe nada. Hay personas, bueno, conocemos colegas que se autotitulan con todo tipo de títulos universitarios que no tienen, pero claro, por ejemplo, monje, decía ser doctor en antropología, al parecer tampoco lo era. Es decir, la ceremonia de la confusión y de yo soy esto, e inventarse su propio currículum hace muy difícil luego las investigaciones, porque no sabemos en el fondo ni quién era, ni cómo actuaba, ni cuáles son sus pistas. Avellán llamaba la atención no solo sobre el caso de Shaolin, sino sobre otros falsificadores de su propia vida. ¿Con qué impunidad en nuestro país se puede hacer esto? Por otro lado, la investigación que ahora se está haciendo en este caso parece que es la primera realmente, junto con la que hizo Vicente Garrido en su día para detener a Chimo Ferrandiz, el múltiple asesino de prostitutas de Castellón, hace ya unos cuantos años, la primera en la que se intenta actuar casi como en las series de televisión, contra un criminal en serie. Porque hasta hoy prácticamente se ha tenido en tela de juicio el hecho de que haya criminales asesinos en series en España. Parecía una cosa de la ficción o de Norteamérica nada más. Así de retrasados, hay que decirlo, estábamos en esa serie de conceptos. Esa ceremonia de la confusión permite a algunas personas ir por las fronteras del sistema y ser muy difíciles de localizar, ¿no? Y sobre todo teñir su propia biografía de un montón de datos que al final nadie sabe cuáles son. Por eso todo es misterio. No sabemos ni con quién estaba, ni dónde están las que estaban con él, ni qué hizo antes, ni qué pasó con su hermano, nada. Es decir, encapucharse en el pasado en España es bastante fácil, y eso también trae sus problemas, hay que dejarlo muy claro. Más cuestiones, Carmen. Pues mira, Luis Lombardo dice: típico de un bloqueado sentimentalmente y entrenado para manipular a cualquier sociólogo o psicólogo o persona sin remedio. De Carcaño también dice que es frío y que se habla de ello como si fuera una virtud. Coextil dice: yo lo veo probable que tenga el tumor y que a partir de ahí pensara en hacer lo que quisiera porque iba a morir de todas formas. Dauilla dice: hay locos, psicópatas y malas personas en todos los colectivos, que no demonicen las filosofías orientales y a las personas que practicamos o que estamos interesadas en temas espirituales. Bien, pues a este respecto podemos añadir lo que nos comentaba Ramiro Calle, una autoridad mundial en el aspecto del yoga, el budismo, las culturas orientales, y Vicente Flores, autor de varios libros sobre Hatha Yoga, y que están alarmados por lo que está pasando. Claro, primero, son mundos que la inmensa mayoría no conoce. Por ejemplo, yo soy desconocedor de esos mundos, no los respeto absolutamente, pero soy desconocedor. Lo que he dicho antes, creo que el 99,999% de las personas que lo practican además son especialmente sensibles, especialmente firmes en convicciones y valores que echamos de menos realmente en la sociedad. Por tanto, son buenos ejemplos. Gente que cuida su espíritu, su alma y su cuerpo. Ahora, también ocurre esto, y no pueden pagar justos por pecadores. Ramiro y Vicente Flores de alguna forma son la voz de muchos colectivos, ojo, que han sido puestos casi bajo sospecha por la marea social. Claro, pasa esto y uno mira con recelo. Había datos de personas que se habían desapuntado de gimnasios, cursos de zen, budismo, tai chi. Peligroso también, ¿no? Escuchamos. Todos tenemos una tendencia a verter juicios generalizados cuando pasa algo en un miembro, ya sea de una orden, de una cofradía, de un sistema espiritual, de un sistema religioso, pero este es un enfoque totalmente falso, porque psicópatas o depravados o personas que se alienan o paranoides
o malas personas pueden surgir en el seno de cualquier tradición espiritual o de cualquier monasterio. Vemos, por ejemplo, a veces con vergüenza hasta qué punto pues ha habido sacerdotes en la Iglesia cristiana que han sido pederastas, y que eso no tiene que ir en absoluto en detrimento ni de la Iglesia cristiana ni por supuesto de las genuinas enseñanzas de Jesús, de la misma manera que lo que ha hecho este falso monje Aguilar no tiene que ir en absoluto en detrimento ni empañar la labor que puedan hacer los monjes del monasterio de Shaolin. Yo creo que lo primero de todo es que deberíamos darnos cuenta que es un hecho absolutamente puntual. Daño indiscutiblemente hace, porque finalmente estamos hablando de un camino del espíritu donde se supone que debería estar representado por la gente con determinados crecimientos espirituales y determinadas inquietudes, y que tendría que estar alejado, por supuesto, de cualquier acto de violencia, así como de cualquier otro tipo de conducta que se saliera un poco de una moral bastante estricta. Pero finalmente yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, que es una persona que posiblemente esté desequilibrada y que finalmente ese daño va a ir en función un poco de la malintención de gente que quiera verlo como que esto es un genérico, o bien como gente que también puede no conocer muy bien el tema y sentirse un poco asustada. El desconocimiento provoca todo esto. Poderes paranormales, poderes extrasensoriales, capacidades vetadas al resto de los humanos. Hablábamos de Juan C. Aguilar, o Juan Carlos Aguilar, pasando su lengua por una lámina de acero ardiente, caminando sobre brasas. Resumen de las pruebas que hiciste. Resumen como investigador, no ahora, con la visión de los crímenes en ese océano de la tranquilidad. Impresiona, lo aseguro, ver a nuestro compañero Javier Sierra sentado en el tatami, hablando con él, entre sus discípulos. ¿Te demostró algo excepcional? Bueno, la prueba de fuego, y nunca mejor dicho, se realizó fuera del monasterio, gimnasio, escenario de todos estos hechos, en un monte cercano a Bilbao. Por cierto, en aquella época lo que nosotros intentábamos como parte de la producción del programa era rodar esa prueba de pisar las brasas y acercarse un hierro candente a la lengua en la playa de Guecho, y nos pusieron todo tipo de dificultades la municipalidad, tanto que nos costaba más grabar en la playa de Guecho que en la National Gallery de Londres, ¿no? Que fue otra de las partes de aquel rodaje. Así que fuimos a una montaña a hacer aquella sesión. En principio iba a ser una sesión de pisar brasas, y fue el propio Juan Carlos Aguilar el que nos propuso algo mucho más osado, algo que no había realizado nunca antes, y que desde luego para el objetivo de la cámara era muchísimo más espectacular, que era calentar al rojo vivo una pala de escombros pequeña, ponerla incandescente y acercársela a la lengua sin provocar quemadura. Claro, esa escena duraba muy poco tiempo, era una cuestión de décimas de segundo, donde se acercaba realmente el hierro candente a la lengua, y luego él nos mostraba la lengua sin ningún tipo de ampolla, ni de quemadura, ni de lesión, absolutamente nada. Pero claro, eso tiene una explicación física. Hay que ser valiente para hacerla. Yo no me atrevería, por mucha explicación física que voy a dar ahora. Y ahí es donde está el mérito realmente de Juan Carlos Aguilar, del control del miedo, que ese es otro de los puntos interesantes. Él controló el miedo, se acercó esa lámina ardiente a una superficie húmeda que creó durante esos microsegundos un fenómeno de rechazo de la temperatura, y no se quema. Es lo mismo que sucede con los pisadores de brasas de San Pedro Manrique, por cierto, dentro de unos días, la noche de San Juan, el 23 de junio. Si pisas firme y la pisada es de poco tiempo, se crea una película de oxígeno por debajo que es la que evita la quemadura. Pero es lo mismo, ¿no? Hay que ser muy valiente. Pero hay que ser el pie en brasas ardientes. Tampoco lo haría. Yo he estado en San Pedro Manrique a pocos centímetros de las brasas, y yo tampoco pasaría por esa alfombra. Pero hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Ocurren esas pruebas, vemos en esas imágenes como este hombre pasa la lengua por esa pala ardiente varias veces, y en el examen de investigador, ¿qué nos encontramos? Con una persona muy entrenada, con un superdotado, con algo de verdad en esas historias de los monjes prodigiosos, casi del tercer ojo de Lobsang Rampa, visiones.
¿Qué te encuentras en este hombre? El superpoder humano, utilizando un poco el término que en fin, con el que bautizamos aquel documental de Juan Carlos Aguilar, era indudablemente la concentración. Y el enfrentarse a esas pruebas a las que nadie en su sano juicio se enfrentaría, sabiendo dónde está el límite entre la agresión o la lesión física y salir indemne. Él conocía muy bien ese límite, no cabe duda, se había ejercitado para ello, se había entrenado para ello, había tenido maestros en espectáculos de los Shaolin en España y probablemente en otros países que él había visto muy de cerca, había escrito en los manuales de los Shaolin que se vendían en algunos de estos espectáculos contando un poco estas experiencias, y por lo tanto lo que hizo ante nosotros fue una demostración muy visual, pero no creo que estuviera detrás ningún tipo de poder cósmico. ¿Y cómo explicas entonces, si estaba perfectamente vendado, que te localizase? Ay, amigo. Porque yo no acabo de entender. Si está perfectamente vendado y no puede verte y vais intercambiando posiciones, cómo te localizaba y golpeaba tu pecho. Hay algunos, Iker, en las distintas vías de contacto, que dicen que por la colonia que podía llevar Javier, que el resto es muy de interesante. Hay hipótesis, no llevaban. Claro, hay otros efectivamente, hay otros sentidos que no se bloquean, ¿no? Y que pueden recibir información. Bueno, ¿por qué no? No lo sabemos. ¿Había discípulas, Javier? ¿Detectaste algo en su mirada? ¿Había una sumisión al líder? Había discípulas, más discípulos que discípulas. En cualquier caso, tanto ellas como ellos sí tenían esa sumisión al líder, sí estaban pendientes continuamente del más mínimo gesto de Juan Carlos Aguilar para que nos ayudaran con los equipos o nos despejaran una zona del gimnasio para que pudiéramos poner los trípodes o sentarnos o lo que fuera. Eso sí que lo notamos, había ese nivel de atención, pero claro, lo interpretas más como cortesía en ese momento que como servidumbre, ¿no? Ningún maltrato, ninguna mala palabra. No, en absoluto, ninguna palabra por encima de la otra. Y en el caso de las mujeres, que sobre esto también se ha especulado mucho, sobre si él podía tener ahí una especie de comuna y que fuera una especie de monje, en fin, un poco más o menos que sátiro, nosotros no detectamos nada a ese respecto, no tuvimos el suficiente tiempo de convivencia con él como para detectar estas cosas. Bueno, han salido publicadas las declaraciones de dos amantes suyas, dos chicas españolas que mantenían relaciones sexuales con él y que decían que era un tipo bastante extraño, que las prácticas que tenían que no eran muy normales, entre otras eso de tapar los ojos, que sería lo más normal, pero también el lanzar los cuchillos, y que incluso ya había dicho a estas dos chicas que estaba buscando prostitutas para dejarlas inconscientes y mantener relaciones sexuales con ellas, lo cual había llamado la atención de estas dos mujeres. Lo que no sé es cómo no denunciaron en ese momento. Estaba pensando exactamente lo mismo. O sea, cómo alguien recibe esta información, dice voy a hacer esto y nadie denuncia. Es que es una cosa también que va con lo que decía Paco Pérez de Avellán. O sea, el guirigay de aquí no pasa nada, miremos para otro lado y ya está, y así ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Y fíjate que también otra cosa extraña, y que además pues vosotros dos, sobre todo, que estáis tan interesados en los pintores y su misterio, el misterio alrededor de los pintores, los padres del Shaolin tenían en Espinosa de los Monteros, en Burgos, una casita. Él iba allí y llevaba también, al parecer, a otros, los del pueblo decían que chinos, aparecían chinos en su casa, porque los llevaba allí, iban acompañando a Juan Carlos, y intentaron en un momento dado comprar una torre del siglo XV, se llama como la Torre de los Velasco, y ¿sabéis a quién pertenecía? Al pintor y escritor José Gutiérrez Solana, un pintor también con mucho misterio. Pues me acabas de dejar de piedra, vamos. Porque hablamos de Solana, al que dedicamos un capítulo de los pintores con misterio aquí en Milenio 3 hace años, ¿no? Gutiérrez Solana, seguidor de alguna forma tardío de las influencias goyescas y escribidor también, como decía él, de la España negra, ¿no? Escritor pues de la España más tenebrosa y pintor de la España más tenebrosa, y un genio, claro. Querían montar allí una especie de monasterio Shaolin
para que en España pudieran ir a entrenarse precisamente en ese lugar. Llegaron a ofrecer hasta 600.000 euros a los familiares de Solana, pero al final esos supuestos monjes, pues no llegaron a un acuerdo. Bueno, pues hablamos, de repente aparece en la historia uno de los personajes más enigmáticos, ¿no?, de la pintura del siglo XX. Sorprendente, de verdad que sí. Rúbrica, Santiago Camacho, aunque sean unos códigos, has asistido bastante impresionado a todo lo que contaba Javier Sierra y esta historia. Qué contraste, ¿eh? Sí. Qué contraste entre las palabras, la filosofía y los hechos. Y la verdad es que mucho me temo que esta historia no creo que haya escrito su punto final y habrá nuevas revelaciones, porque de lo poco que sé sobre criminología y sobre todo sobre asesinos en serie, aquí solo caben dos posibilidades. Un asesino en serie pasa por diferentes fases. Primero fantasea, luego ejecuta un primer asesinato tremendamente cuidadoso, y las circunstancias en que lo han pillado prácticamente infraganti, si fuera realmente un asesino en serie, indicarían una fase muy posterior en la que se va confiando, va perdiendo el control y finalmente pues empieza a cometer errores de bulto. La otra posibilidad es que estemos ante una persona que ha vivido frustrada toda su vida y de repente un desencadenante le haya llevado a una furia asesina absolutamente repentina y que se remonta tan solo a estas dos víctimas. Pero de las dos posibilidades casi me encaja más, y espero equivocarme, porque eso supondría tener noticias de más víctimas y tener noticias de hechos aún más terribles, casi me encajaría más la primera. Javier, gracias por toda la información. Imagino que ahora verse a uno mismo ahí en ese océano de la tranquilidad, pues bueno, es un torrente lo que llega de situaciones y sensaciones encontradas, ¿no? Escalofrío también. Sí, es mucho escalofrío. La verdad es que durante unos días me costó, y tú lo sabes, encajar muy bien esa información, porque, caramba, a uno no le gusta estar cerca del lado más oscuro del género humano, y de alguna manera lo tuve a pocos centímetros. Pero ese lado oscuro es que existe. Nosotros de verdad estamos alineados, que es lo contrario en este caso de alienados, a un lado, ¿no? No queremos saber del lado oscuro, aunque en ocasiones hay que informar para saber que pulsa, que está en un lugar como Bilbao, ¿no?, con esa orografía, con esa aparente tranquilidad. Puede ocurrir en cualquier sitio. Mira, alguien de Bilbao que se hace llamar licenciado dice que pasa que los de Bilbao éramos los únicos que nos dábamos cuenta de que este tío estaba muy mal. Os aseguro que en Bilbao no ha sorprendido demasiado, y menos por la zona colindante del templo budista, que se sacó de la manga. Es un broncas y un violento, y nadie lo sabía. Al parecer este hombre ya había tenido sus disputas y era bastante conocido por las broncas que tenía. Pues muy interesante, la voz popular, ¿no? A veces, por desgracia, la voz popular llega tarde, ¿no?, o llega después de los hechos. A veces no se puede profetizar, pero cuando llegan algunas personas algunos datos, ¿no?, que hacen pensar que puede ocurrir la desgracia, es raro, ¿no?, cómo no se actúa. La desidia siempre es amiga, desde luego, del que va con las malas ideas, ¿no? Las sombras están, hay que defenderse con toda la luz posible, ¿no? Así que vamos a hacer un giro. Gracias, Javier, de verdad, porque creo que es mucho más que una entrevista o una información. Es tu propia vivencia. Seguramente con el tiempo ojalá se detengan las muertes, ¿no? Ojalá sea un arrebato. Suena extraño, ¿no?, con esa asepsia, descuartizar a alguien y quedarse una prótesis de un pecho, ¿no? Eso no lo hacen los asesinos en serie en su primer crimen habitualmente. Pero ojalá sea un caso excepcional y no haya que lamentar más muertes. Iremos procesando la información. Y también lo digo, ojalá nos asustemos mucho más con esta historia que viviste en primera persona. Sí, lo que se prevé en cualquier caso es que la investigación policial va a ser muy difícil por las características de Juan Carlos Aguilar, las características psicológicas, por la manera que él tiene de blindar su mente y sus recuerdos. Ha confesado 2 crímenes, quizá porque de esa manera enmascara a otros, eso es lo que sospecha la policía, pero en fin, yo creo que las noticias que vayamos a tener en el futuro se van a ir destilando poco a poco, porque no va a ser nada sencillo extraerlas. En la semana, o en estas 2 semanas, ha habido cosas raras, ¿no? Es como si ese incendio hoy mismo en Madrid, desde luego, que coincide con un lugar al que hemos dedicado un programa, Alcalá 20 y tantos muertos, ¿no? Y veis, incendia el mismo sitio. Una
mera casualidad, de acuerdo, pero vaya casualidad. O esta historia tremenda de Marta del Castillo, y cómo todavía, ¿no?, sigue pasando lo que sigue ocurriendo, que es demencial e indignante. Bueno, semana un poco negra. Hay que intentar, como decimos, estar al otro lado. Vamos a cambiar el tercio radicalmente, Noel. Nos marchamos al mundo de la conspiración, porque Santiago Camacho tiene algo que contarnos, pero bueno, incluso se puede contar con Santi, creo, una pequeña porción, dicen, de una de las películas más influyentes de la historia ya. Y con más códigos ocultos para algunos, yo entre ellos, y esa película es Matrix. Y nos va a servir para ilustrar primero qué es lo que piensan de nuestro papel en este planeta algunos, y luego te voy a contar una historia que parece que no tiene nada que ver con el tema de la superpoblación, pero nos va a sorprender. Pues permitidme que os cuente una historia. Tenemos que remontarnos al verano, concretamente al mes de junio de 1979. Y vamos a un sitio posiblemente de los más plácidos y de los más idílicos de todos los Estados Unidos, el condado de Elbert, en Georgia, Estados Unidos. Allí, de repente, en ese mes de junio, apareció un forastero. Es un sitio rural, no es frecuentado por gente de la capital, pero apareció un tipo de mediana edad, bien vestido, conduciendo un coche lujoso, que se quedó unos días merodeando por la zona. Parecía que buscaba algo. Finalmente parece que lo encontró. Ese hombre amable, que daba grandes propinas, que se hospedaba en un hotel sin pretensiones y que apenas hablaba con nadie, encontró un terreno y fue a hablar con el propietario. Dijo: se lo compro cueste lo que cueste. El propietario no estaba exactamente propenso a vender, así que le dio una cifra como diciendo: bueno, si me pagas esto, pues efectivamente para ti. El individuo automáticamente trajo de su coche un maletín con exactamente ese número de billetes. Se hacía llamar R.C. Christian, en clara alusión el seudónimo a Christian Rosenkrantz, el mítico fundador de la Orden Rosacruz. Su segunda parada fue en la cantería del condado de Elbert. Era una cantería rural que lógicamente sobrevivía básicamente pues de algunas obras de mampostería en las casas y del cementerio haciendo lápidas y pequeñas esculturas. Pero llegó con unos planos y con un proyecto absolutamente inusitado. Eran unos planos en los cuales había 6 losas de 6 metros de alto que tenían que ser colocadas cuidadosamente de forma que coincidiesen con determinados parámetros astronómicos. Esas losas además tenían que estar inscritas con un determinado número de inscripciones. El cantero local dijo: bueno, esto está muy bien, pero yo no se lo puedo hacer. No se lo puedo hacer porque no tengo el equipo, no tengo personal. Da igual. Contrate el equipo necesario. Compre la maquinaria que haga falta. Yo corro con todos los gastos. Según se dice, aquello costó $500,000 de la época. Y así nacieron las piedras guía de Georgia, un monumento que sigue en aquel terreno del condado de Elbert y donde se puede visitar todavía. En esas 6 losas hay un decálogo escrito en babilonio, griego clásico, sánscrito, egipcio antiguo, aparte de 8 idiomas modernos. ¿Y qué dice ese decálogo? Son los nuevos 10 mandamientos, los 10 mandamientos para una humanidad nueva. El primero, que es el que trae a colación este tema, es el siguiente: mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones. La historia contemporánea de la superpoblación tiene mucho que ver con un libro que se llamaba La bomba de la población, de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich además fue uno de los mentores intelectuales de Al Gore. Este hombre en 1968 fue el primero en decir que si la población humana seguía creciendo a este mismo ritmo, en algún momento agotaríamos
todos los recursos y nos enfrentaríamos pues a una crisis sin precedentes. También se equivocó en una serie de cosas. Por ejemplo, previó hambrunas importantes para los años 70 y 80 que evidentemente no sucedieron, pero aún así creó escuela. Y mucha gente, muchos demógrafos, muchos sociólogos, muchos economistas incluso, son de la escuela de Ehrlich y creen que hay que hacer algo para frenar el crecimiento de la población. En 1974, Henry Kissinger encargó un memorándum, el Memorándum 200. Fue un documento secreto hasta que se desclasificó en 1989. Afirmaba que los intereses económicos de los Estados Unidos exigían el control demográfico de todo el resto de los países, en especial de los menos desarrollados y muy en especial de aquellos de los que los Estados Unidos cogían sus recursos, tanto energéticos como mineros, como alimentarios. Ese documento se ha ido siguiendo de tal manera que, por ejemplo, la Ley de Asistencia Exterior de los Estados Unidos requiere que aquellos países que piden ayuda exterior a los Estados Unidos, sea en forma de alimentos, de medicinas, tienen que someterse a programas de control demográfico necesariamente. Si no, esa ayuda les es denegada. En 1980 Jimmy Carter encargó otro informe parecido y en años posteriores la propia CIA, la propia Central de Inteligencia Norteamericana, también llevó a cabo informes de ese tipo. Así que tenemos una necesidad, tenemos un problema y una teoría de la conspiración. Hay quien dice que actualmente las élites mundiales están intentando controlar y disminuir la población humana a toda costa. Y la pregunta lógica, Santi, es ¿cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo? Pues lo primero, se está hablando mucho de ello. Parece ser que en la última reunión del grupo Bilderberg, que fue apenas hace una semana, se habló activamente de este problema. Y hay quien dice que se está intentando llevar a cabo programas de todo tipo. Fíjate que, por ejemplo, en el informe que encargó Jimmy Carter, se hablaba de rehacer las sociedades, sometiéndolas a procesos de reingeniería social, término en el que se englobaría incluir una nueva ética, nuevos paradigmas y nuevos comportamientos, como nuevos modelos de familia, etcétera, etcétera. Además, hace un año, por ejemplo, algunos medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones de John F. May, un demógrafo ya jubilado que trabajó durante 10 años en el Banco Mundial. Y lo que este hombre dejó caer en esa entrevista fue una bomba que apenas tuvo eco, pero que ya te digo que algunos medios muy contados se hicieron eco de ella. Y es que decía que los programas de vacunación estaban siendo utilizados en países de fecundidad muy alta para programas encubiertos del Banco Mundial para reducir la población, sea a través de elementos que provocan infertilidad o incluso de otros. Por supuesto, hay quien dice que todo esto son fantasías y que no son más que meras teorías de conspiración. Por ejemplo, dicen las cifras que no solamente tenemos alimentos para sostener esta población de 7.000 millones, sino que actualmente los recursos humanos podrían albergar una población de 10.000 millones sin ningún problema. El problema no viene de la cantidad de alimentos, viene del reparto. Tenemos alimentos para alimentar a 10.000 millones de personas, pero el 25% de la población pasa hambre. También se habla, por ejemplo, de que la extensión que necesita el ser humano para vivir no es tanta, que esa población hipotética de 9.000 millones de personas, para hacernos una idea, si viviesen en una sola megaciudad,
esa ciudad ocuparía la extensión del estado de Texas, ocupando unos 12 metros cuadrados por persona, que es lo normal en una gran ciudad occidental. Para hacernos una idea, el estado de Texas tiene exactamente la misma extensión que la península ibérica. Así que ahí dejamos la cuestión. Nos enfrentamos a un futuro de escasez, de hambre, de lucha por el agua, por la subsistencia, de destrucción de la naturaleza, o realmente los avances científicos, los avances de todo tipo van a llevarnos a afrontar todos esos retos con éxito. Yo creo que los amigos de Milenio 3 tienen un debate apasionante esta noche. Una de las grandes cuestiones, pero estoy convencido, seguro, que las preguntas que más se acumulan tienen que ver con las piedras guía. Estoy convencido que todo el mundo está... Santiago, por favor, ¿qué sabemos hoy de esas piedras guía? ¿Cuáles eran los otros mandamientos? ¿Quién las hizo? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué órdenes obedecía? ¿Vas a dejarnos con miel en los labios para la semana siguiente o nos cuentas algo? Pues mira, el señor Christian, una vez terminada el trabajo, desapareció de Elber, no se volvió a saber nada de él, no dejó ninguna pista sobre quién era, y si puedo darte el texto completo del decálogo. Mantener la humanidad bajo los 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Estás leyendo lo que ponen en esa especie de obeliscos modernos del año 79. En español, que es una de las lenguas en las que está. Vamos a ver qué interpretáis, me parece un buen colofón, ¿no? Es decir, ¿qué dicen las piedras guía? Nos lo cuenta Santiago Camacho. El segundo mandamiento es guiar sabiamente la reproducción, mejorando la idoneidad y la diversidad. Hay quien ha dicho que esto tiene que ver con la manipulación genética. Tercero, unir a la humanidad en una sola lengua viva. Regir la pasión a la fe y a la tradición, y todas las cosas llevarlas con una razón templada. Proteger a los pueblos y las naciones con leyes limpias y cortes justas. Dejar todas las naciones gobernarse internamente, eso sí, resolviendo las disputas externas en una sola corte mundial. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales. Valorar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. Y por último, no ser un cáncer sobre la tierra. Dejar un espacio para la naturaleza y vivir en ese espacio. Extraña historia la de esta especie de murales de piedra con una inscripción, decías, en diferentes idiomas antiguos, en lenguas muertas, algunas en lenguas de ellas. Muertas y las 8 lenguas más importantes actuales, y que además está orientada, lo llaman el Stonehenge americano, está orientada con muy precisas indicaciones de tipo astronómico. Y es una historia extrañísima. O sea, este tipo llegó a ese pueblo de Georgia, no se sabe por qué a ese y no a cualquier otro, compró ese terreno, no se sabe muy bien por qué ese y cualquier otro, y llegó con estos planos debajo del brazo. Evidentemente era un tipo adinerado y nunca se ha sabido con qué propósito. Pero al año 79 se rondaban los 4.000 millones de habitantes. Y ya en aquel año 79 la profecía era dejarlo solo en 500. Dejarlo solo en 500. Curiosamente, incluso expertos actuales dicen que la cifra idónea, la absolutamente ideal de seres humanos sobre la Tierra, estaría precisamente en una horquilla entre los 500 y los 2.000. Aunque, hay que decirlo, la cifra más extendida entre los demógrafos es que la humanidad podría llegar a los 14.000 millones sin mayores problemas. Siempre sorprende don Santiago Camacho, ¿eh, Javier? Desde luego que sí, y estoy deseando ver las piedras guía de Georgia, te puedes imaginar. Yo he visto algún documental norteamericano, creo, sobre el asunto, donde las escaneaban y demás, y era muy sorprendente. Dices, la obra de un loco, pero desde luego el mensaje resulta ahora, después de 34 años, bastante inquietante. Como siempre, Santi, muchísimas gracias, compañero. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, amigo. Mañana nos vemos. Era ahí para ver si entrabas al trapo. No, mañana hay que avisar. Habrá una reemisión de Cuarto Milenio porque están con la Copa Confederaciones en nuestro grupo televisivo, que es Mediaset.
y habrá eso, una especie de repetición, no habrá programa. Javier, por supuesto, que sigan las aventuras, gracias por el legado de hoy, que yo creo que es una cuestión bastante dura y muy personal, pero muy interesante periodísticamente y a nivel del misterio, y seguiremos muy atentos y prácticamente ya enfilando la recta final, compañero, de esta temporada tan fructífera. Desde luego que sí, y además va a ser un descanso en el que vamos a reflexionar sobre cosas a hacer a futuro, que eso, en fin, siempre nos llena de satisfacción. Gracias como siempre, compañero. Hasta pronto. Luego Brenda Diego Marañón tenía pendiente una historia sobre granjas de cadáveres, vaya, nos ha salido el programa hoy un poco macabro, y niños de ojos oscuros, ¿qué será eso? Luego nos lo cuenta Diego. También hay noticias que vienen de la antigua Unión Soviética con Yuri Gagarin y su muerte, que siempre había sido un misterio, ¿no? Una cuestión rara, el accidente de Yuri Gagarin. Pero sobre todo esperaremos a que Javier Pérez Campos nos cuente la historia, ese matrimonio de investigadores de toda la vida, el hecho de muerte, dicen, por favor, cuenta esa historia. Yo, con lo que me ha contado Pérez Campos hace más o menos un par de horas, os digo que puede ser, quizás resulte sobrecogedor. Volvemos después de nuestros compañeros con toda la información que sigue viva, por supuesto, aquí en la SER.